amigos, amigas, estamos de vuelta en Sin Etiquetas 961. Agradecemos su sintonía siempre y que estén al tanto de la Suprema Estación. Les recordamos también que estamos a través de nuestra transmisión del Facebook Live en la Suprema Estación, en donde podrán vernos así como también interactuar con nosotros y con nosotras. Ahora sí, estamos ya con un nuevo segmento, estamos con el segmento de coyuntura como tal, y pues frente a lo que hemos venido debatiendo durante el último mes, sin duda en otros países ha sido más de un mes lo que ha comenzado, esta Latinoamérica en resistencia, Haití, Ecuador, Chile, Honduras, Bolivia, Colombia. Habrá que ver qué es lo que termina pasando ya con las elecciones de primera vuelta que hoy se dieron en Argentina también. Y para eso estamos con Ana Cecilia Salazar y con Israel Hidrobo, quienes son docentes dentro de la Universidad de Cuenca y con quienes también queremos conversar sobre todas estas manifestaciones sociales que se han dado alrededor de Latinoamérica y cómo existe varias similitudes, dicen ciertos analistas, desde lo que sucede en Puerto Príncipe, en Haití, desde hace más de 7 semanas, con lo que ha acontecido en Santiago durante las 2 últimas semanas, así lo que aconteció también hace 4 semanas en Ecuador y también lo que se ha ido dando ahora en Bolivia con el tema electoral, con esta elección que el tribunal ha declarado ya la ganancia en primera vuelta de Evo Morales, ya 14 años dentro del poder, así como también otras situaciones de Honduras, estas manifestaciones contra Zelaya, ya que su hermano ha sido declarado culpable en un tema de narcotráfico en Estados Unidos y la gente ha pedido su destitución, así con las marchas que el día de mañana se realizarán en Colombia, también con las medidas económicas que Duque también ha emitido. Así que con todo este contexto, pues la idea es poder comentar realmente qué es lo que está pasando en Latinoamérica y realmente también analizar de una manera muy crítica, ¿no?, lo que han sido gobiernos, algunos los llaman socialistas, progresistas, como también gobiernos que han implementado políticas neoliberales en América Latina. Que es Anita, Israel, bienvenidos. Muchas gracias, Pedro. Hola, con ustedes, con Evelyn, con Pedro, con Juan Andrés y con todos y todas los que nos escuchan a través de la Suprema Estación. Bueno, sí, estamos viviendo un periodo que algunos analistas lo comparan con lo que sucedió en tiempos de la confrontación de la Guerra Fría, porque a nivel del mundo no es únicamente en América Latina que estamos sintiendo esta expresión de descontento, de hartazgo, de desconformidad, ¿no es cierto?, sino de hecho sí se va a analizar de manera profunda, se tiene que pensar que Rusia se ha posicionado nuevamente como uno de los países de mayor influencia política en un gran sector del globo, pero por otro lado también la presencia de estos nacionalismos de extremos, comenzando con los Estados Unidos, hace que esta confrontación que parecía histórica y guardada ya en el baúl de los libros sea nuevamente manifestado, pero no solamente a nivel de lo geopolítico, comercial y de la batalla por el manejo del mercado en el mundo, sino en nuestros países, en América Latina, en la subregión concretamente. Esto ha sido un estallido que ha sido a partir de pretextos, diría yo, en cada uno de los países, cosas que parecían que era únicamente con referencia a un sector que podría arreglarse de una u otra manera sencilla, han sido el detonante para que la población se manifieste de manera impredecible y además muy importante, de manera fuerte, de manera decidida, con mucha convicción, frente a lo que no es 1, 2, 3 años de descontento, sino realmente ya una larga cadena de situaciones que han estado represadas y que han hecho que la población salga espontáneamente a manifestar su descontento contra los gobiernos que año tras año han ido postergando la construcción de sociedades más justas, de políticas públicas que vayan disminuyendo la brecha entre los ricos y pobres. Todo lo contrario, se ha seguido insistiendo en este modelo que precariza la vida de las poblaciones, de las grandes poblaciones en América Latina. Yo no pondría todo en el mismo saco, yo diría que situaciones como la de Bolivia, por ejemplo, habría que esperar un poco para ver qué clase de análisis se puede hacer ahí, porque estamos acabando de ver que es más bien una reacción en contra de lo que puede ser un fraude electoral, como lo han dicho en muchísimos espacios, al postergarse una vez más el mandato de Evo Morales. No pondría en el mismo saco algunas otras expresiones que se dan en América Latina, pero
que en realidad lo que pasa en Chile, lo que pasó en el Ecuador, lo que está pasando en Honduras, lo que está pasando en Colombia, en algunas de las localidades de Colombia, ¿no es cierto? Son estos desbordes sociales que son eh, eh, manifestaciones de una agencia social que viene represada desde hace muchos años y que no está dispuesta a continuar. Lo único que yo quisiera decir es que ojalá no pase lo que suele pasar. Todo cambia para que no cambie nada. ¿Cómo resistimos a que efectivamente todo este descontento y esta inconformidad social pueda tener un canal que no termine siendo nuevamente sometido a los intereses de siempre? Israel. Buenas noches, un gusto realmente compartir esta conversación aquí en este espacio. Ciertamente yo pensaría que lo que está sucediendo en varios de los países tiene particularidades y cada uno de los países tiene motivaciones diferentes y tiene, digamos, particularidades que los hacen únicos. Y sin embargo hay un hilo común, efectivamente, en todos ellos. Un hilo común que tiene que ver con el descontento de la gente, está claro, y que se ha ido acumulando, digamos, por mucho tiempo, digamos, es una cuestión, es un hilo, son unas demandas represadas y hay una irresponsabilidad y un poco una negligencia, no, ni siquiera puedo decir candidez, yo digo irresponsabilidad de los gobiernos, de pensar de que son medidas coyunturales las que detonan todos estos elementos. En el caso de Ecuador, el alza de los combustibles, en el caso de Chile, la subida de un pasaje, y que por lo tanto la solución puede ser recular o tomar una medida paliativa sobre un asunto particular, en este caso bajar los pasajes o cosas así. Lo cual es una visión absolutamente miope de lo que realmente está pasando. Es decir, ha sido digamos, una gota que derrama el vaso en todos los casos, pero ahí hay unas demandas históricas que venían acumuladas y que realmente toman caminos impredecibles. Siento también ahí esta relación un poco de frustración, ¿no es cierto?, de que los autollamados socialismos del siglo XXI, que daban tanta esperanza de poder cambiar un modelo desde la lógica de la libertad, la justicia social, la redistribución de la riqueza, devinieron en la mayoría de casos, digamos, en gobiernos más bien totalitarios, corruptos, que no lograron solucionar estos problemas, pero que sí lograron desgastar muchas de las consignas o muchas de las premisas que la izquierda históricamente ha querido defender en un sentido, digamos, de una mejora de la calidad de vida. Entonces, se ve esos dos escenarios, digamos, ya no es un problema necesariamente ideológico, no es un problema de izquierda o de derecha, es un problema realmente que no se cansa de ver de cómo ha habido un distanciamiento, una traición de la clase política frente a las demandas de los pueblos. Y así uno podría hacer una lectura caso por caso, digamos, de cada uno de los países que está en juego. Creo que Chile, sin embargo, es probablemente una de las cosas más interesantes, digamos, dentro de todo este mapa, esta geopolítica, digamos, que no es latinoamericana, es decir, esto ha explotado con fuerza y vemos movimientos parecidos con otras reivindicaciones, si se quiere, pero lo vemos en Cataluña, lo vemos en Hong Kong, lo vemos en Irak, lo vemos en Líbano, es decir, hay un malestar generalizado que tiene que ver probablemente digamos, con algo más profundo que ya podemos comentar, es decir, probablemente las bases digamos, los principios que fundaron la modernidad en el sentido, digamos, de las libertades individuales, del ser humano como, digamos, sujeto de derechos, todas esas utopías que estuvieron en construcción durante siglos, hoy están en crisis y en cada uno de los países con figuras diferentes. Pero decía, Chile me parece interesante porque además Chile siempre se ha vendido como el modelo exitoso en Latinoamérica, ¿no? Se ha revelado ese... Es como, ha caído un mito también ahí. Mito, sí. Ha caído un mito, claro, porque Chile aparentemente era el modelo a seguir, el modelo de estabilidad, de solidez democrática, de prosperidad y pujanza, es decir, un poco era el referente al cual todos teníamos un poco que estar alineados. Y hoy reviente ese mito, dándonos cuenta las enormes inequidades sociales que están ahí en juego, la desigualdad, las demandas represadas, porque, claro, uno no puede ver más con tristeza, digamos, cómo ha saltado todas unas demandas históricas, porque además me parece muy interesante, además de que se cae ese mito, cómo hay una especie de hilo histórico, yo digo una suerte de semiótica de la resistencia, cuando se ve en esa Chile retomando algunas consignas digamos, de Inti Limán, y vuelven a sonar las canciones de Víctor Jara, vuelven a sonar, digamos, hay una lógica que se conecta a unas demandas históricas de largo tiempo y que nos habla también de ciertas cosas. Entonces, yo creo que podríamos ir conversando de uno en uno, digamos, cuáles son estas características, pero Chile, insisto, me parece interesante
por lo que representa en el contexto latinoamericano como imaginario, además, digamos, como ya fuerza política, económica, sin duda Chile es un país de los más importantes del continente, pero además en ese imaginario que está en juego. Me parece además interesante porque en Chile sí que hemos visto últimamente una suerte de sintonía, ya no, digamos, ya no en el sentido de digamos, de grupos o de estudiantes o de trabajadores, sino más bien que se ha sumado muchos sectores. Es decir, yo le veo en Chile, digamos, un sentido, ha salido a flote un sentido de clase que es interesante. Es decir, están ahí en juego muchas demandas. O sea, veía en las marchas que están estudiantes, sí, pero están trabajadores, están colectivos de personas con discapacidad, están gente que reclama, digamos, mejores atenciones médicas, están gente que reclama sueldos más justos y dice, bueno, es que no se puede vivir con los sueldos que estamos. Hay un pacto de clase que está ahí tejiendo una red de solidaridad también que puede ser muy interesante y que creo que va a tener un eco muy grande. Piñera no lo va a tener fácil, digamos, en desactivar esta bomba, porque además con mucha ligereza piensan que esto es fácilmente desmontable con un par de medidas y no pensar que hay razones estructurales. Claro, ya se ve efectivamente que Piñera está asustado y ha hecho a un lado todas las medidas que implementó y ha ofrecido una serie de cambios y de políticas sociales intentando bajar los niveles de esta expresión popular que, como bien dice Israel, ¿no es cierto?, no viene únicamente de un sector, sino de una multiplicidad de actores sociales, incluso yo diría de autores autorrepresentados que se dan cuenta que la situación ya no es sostenible. Y lo importante de todos estos procesos es que lo que se está cayendo justamente es la cara de felicidad del modelo. ¿Sí? Esto es lo importante, nos estamos dando cuenta cómo la estructura del modelo neoliberal es la que ha generado estas realidades que finalmente se ponen en cuestionamiento y que a pesar de todo, ¿no es cierto?, la gente se da cuenta, a pesar de la propaganda, a pesar del marketing, a pesar de la promesa de felicidad, la gente se da cuenta que hemos sido estafados, que hemos sido mentidos, que los gobiernos uno tras otro lo que han hecho es aplazar la solución real de los problemas, pero que se han postergado justamente las soluciones y no se ha llegado a ninguna cambio de realidad ni a ningún mejoramiento de la situación. Como anécdota, pues estuve participando en el Foro Iberoamericano de Jóvenes en República Dominicana y justo estaban con el tema de que posiblemente había fraude en las elecciones en primera vuelta en uno de los partidos, porque el candidato que siempre robaba ahora le hicieron fraude a él, entonces estaba reclamando y así. Y hacíamos un análisis justamente de lo que estaba pasando justo con el tema paro, Ecuador y demás. Y uno de los compañeros de Venezuela decía, miren a Chile, Chile es súper estable, el modelo neoliberal cómo ha ayudado a Chile, la estabilidad, y justamente lo que decía Israel. Y pues una semana después se cae completamente esa cortina de humo, esa máscara de estabilidad aparente, ¿no?, que tenía Chile con un modelo aparentemente sólido en el tema neoliberal y como un referente latinoamericano. Y es interesante porque justo cuando estaba allá, pues empezó todo el problema en Haití también, ¿no? Y decían, bueno, es que Haití de por sí ya es inestable, Haití nunca dura un presidente, en Haití esto pasa todo el tiempo. Entonces yo decía, bueno, capaz hay una conciencia mayor ahí de no nos van a hacer lo que ustedes quieren aquí, no sé, una conciencia, como decía Israel también, de clase que no se veía muy en el sur del continente en los últimos años, ¿no? Creo que deja esto lecciones también interesantes, lecciones que están en marcha, estamos procesando esto y todavía faltarán, digamos, esto no ha terminado, esto está tomando forma y tendrá tiempo, digamos, para procesarse. Pero una de ellas es la importancia de tomarse las calles. Es decir, me parecería obvio decir, pero es que, digamos, las medidas, digamos, que toma Piñera, digamos, cuando recula Piñera, no es por una sensibilidad social o porque un reclamo ha llegado, es porque hay 1,5 millones de gente en la calle, en la Plaza Italia. Igual que pasa aquí en el Ecuador. Igual que pasa aquí en el Ecuador. Entonces, creo que eso es una lección importante, decir, sí, esto se trata así de que los artistas que hagan cosas, de que la gente escriba, de que hay muchas formas de representación y de participación, pero la calle sigue siendo fundamental para poder hacer, digamos, una interlocución con el poder que de otra manera no puede haber, o que no hay de otra manera. Por eso mismo es preocupante que frente a las posibilidades del diálogo, que puede ser en algún momento una herramienta importante para llegar a lo que son justamente las resoluciones de los problemas, porque no nos podemos pasar
en una condición de inestabilidad permanente, ¿no es cierto? Que se utilice el diálogo para ofrecer, se utilice el diálogo para calmar, se utilice el diálogo para bajar el escalamiento de la confrontación, y finalmente la gente nuevamente se va acostumbrando a la normalidad del trabajo, de la escuela, de la universidad, de la casa, de las cosas que hay que hacer, y baja esa convocatoria, baja esa motivación, baja ese entusiasmo por hacer presión, por sentir que es posible, ¿no es cierto?, hacerse escuchar estando en las calles. Y como bien se ha dicho, ¿no es cierto?, es evidente que son en las calles la única posibilidad que nos dan de hacer que el poder nos escuche. Nuestras democracias históricamente, representativas, en realidad, ha sido así. pero lamentablemente en los últimos tiempos se dio tanta importancia a la democracia representativa que este rato ha perdido todo peso, y eso es lo que un poco se nos viene enfrente. A veces las elecciones vuelven a ser la mecha que prende la posibilidad de una nueva esperanza, y no tenemos ninguna esperanza con las elecciones. Eso tenemos que estar claros. O sea, vivimos en sistemas formales que no posibilitan construir de alguna manera una promesa, un programa que se canalice a través de una democracia formal. No, es la sociedad civil la que debe asumir la posibilidad directa de esa, yo digo, de esa democracia que le hace que el poder se siente a conversar, se recule en sus decisiones, se cuestione en las posibilidades de seguir imprimiendo medidas que afectan. ¿De qué manera, no es cierto? Por eso tengo esta preocupación desde hace un rato, que todo cambie para que no cambie nada, ¿sí? Este esfuerzo increíble, poner el pecho de muchísimos de los actores que han salido en América Latina y concretamente en nuestro país, los jóvenes, los estudiantes, los indígenas, las mujeres, los diferentes sectores que salieron a las calles para hacerse escuchar. Tenemos que buscar este frente, esta unidad, esta convergencia que, a pesar de las adversidades y a pesar de las diversidades que podamos tener, necesitamos preservar para que el poder sienta que estamos allí, que no puede retrocederse, que no nos va a engañar de nuevo. La gente ya está empezando a sentir que algo pasa porque no sale humo blanco. Creo que también hay en ese contexto otra lección que es importante y que creo que todavía no la procesamos debidamente, que tiene que ver con la necesidad de reinventar las formas en el sentido de la creatividad, en el sentido de llevar también, os digo, las calles es importante, por supuesto, pero también creo que es importante remozar los discursos, las estéticas, las formas. Creo que la creatividad, lo que se está viendo también en Chile, lo que se vio también aquí, creo que es importante, porque creo también que es un negocio rentable al poder llevar esta disputa a la esfera del combate, a la guerra, a lo militar, porque es un recurso que se lo llevó aquí en Ecuador y que se lo lleva en Chile. Es decir, aquí se sacó tanquetas y el ministro de Defensa dijo, estamos preparados para la guerra. Algo idéntico que dijo Piñera también, es decir, esto es una guerra. Y creo que les conviene llevar, digamos, esta protesta social a ese plano. Uno, porque se pierde adeptos en el sentido, digamos, de esa solidaridad y esa empatía, es decir, de la legítima protesta social por lo que se está protestando. Y dos, porque el terreno de la guerra es el terreno donde se han preparado militares, policías y donde el poder puede ahí jugar sus cartas de mejor manera. Es decir, fíjense que, por ejemplo, la marcha del viernes, digamos, que se da en Chile, los militares no salieron. Y claro, no salieron porque no hay ejército que pueda enfrentarse a un millón de personas. No hay ejército que pueda enfrentar. Igual las expresiones como los artistas o los cacerolazos o las manifestaciones de júbilo, que no siempre tienen una connotación de confrontación, son estrategias que pueden ser... Pero claro, digamos, ese viernes de esa manifestación poderosísima, no hubo desmanes, no hubo esas tensiones, ese enfrentamiento, esa guerra, porque es que no estaban los militares ahí dando esa pelea y esa guerra. Los días anteriores sí, porque estaban los militares ahí en la calle. Entonces yo creo que hay que pensar en cómo llevamos este combate a un terreno diferente, digamos, del combate físico, de la pelea, porque primero porque es donde nos quieren llevar esta situación y segundo porque nos ganan, porque vienen armados, porque están con pistolas de goma, porque están con bombas lacrimógenas, porque están preparados para ello y porque la gente sale con lo que tiene. Es decir, y porque además pueden un poco encontrar la excusa y decir, bueno, es que miren, estos son vandálicos, son gente que ni sé qué, se da también hay una excusa. Yo creo que ahí digamos, sí nos deja que pensar, decir, cómo encauzamos esto para llevar esta
este Este asunto acumulado político, a un terreno ¿no? en el que podamos discutir e interpelar al poder y que no sea el que ellos nos ponen, digamos, como terreno Nos de interlocución. arrinconan efectivamente hacia un plano en el cual la confrontación escala y la violencia también escala y de lado a lado se da, ¿no es cierto? Entonces hay el pretexto para la persecución, para la criminalización, para las detenciones, para la violencia de parte fundamentalmente de los que están más preparados y en este caso, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos, digo nosotros, los diferentes actores, es el argumento, es la fuerza del argumento, no el argumento de la fuerza. Y la fuerza sirve para atemorizar. Y entonces, claro, la gente, estos niños, mujeres, ancianos, no salen a la calle, claro, si están en guerra. O sea, digamos, también es una buena estrategia un poco para debilitar la representatividad en las calles. Entonces, yo creo que es cómo logramos o sea, pensar las estrategias. Siempre, yo siento que es un error también a veces de la estrategia que uno, desde las luchas populares, siempre se ha privilegiado el fondo a las formas. Yo creo que más que nunca el fondo y las formas son parte de esta misma lucha. Digamos, y hay que pensar las dos cosas a la vez, sin Tienen que renunciar a verse en ninguna de humanos. ellas. Así es, y también ya para ir cerrando un poco, también otra reflexión que se ve necesaria en este momento, discutir, pero sobre todo reconocernos y vernos interpelados es el tema de cómo también los pueblos, las nacionalidades en los diferentes países latinoamericanos, sea el caso indígena en Ecuador, sea el pueblo mapuche también en Chile, sean también el gran conglomerado de indígenas que viven en Bolivia, así como en todos los países latinoamericanos en donde conviven, ¿no? Pues estas otras realidades también, en donde generalmente en estas últimas protestas sociales han sido grupos que han sido muy fuertes, que se han visto organizados, que se han visto también dentro de las primeras trincheras, por así decirlo. Esto también cómo interpelar en una sociedad eminentemente racista como tal, que es Latinoamérica como tal, clasista, donde también todo eso nos ha dejado ver todo el lado malo, no solo desde el poder hegemónico del gobierno que está en el Estado ahora, sino también estas reacciones ciudadanas que son reprochables, pero están siendo también muy legitimadas en otros espacios. Sin duda, yo creo que efectivamente el tema de la polarización y la confrontación social no es reciente, sino se vino macerando, se vino madurando desde hace algunos años porque los gobiernos progresistas de alguna manera tenían esa estrategia de polarizar las relaciones sociales y de poner aquí los pelucones, acá los populares y de confrontar los hombres con las mujeres y de confrontar los jóvenes con los adultos. Es decir, el ponernos vis a vis en lo que significa las relaciones y la interacción social. Y esto se vino como madurando para que en este momento, francamente, yo pienso que se ha despertado un monstruo de 1000 cabezas que lo que tiene es una cabeza de xenofobia, una cabeza de racismo, una cabeza de colonialismo, una cabeza de patriarcado, una serie de imágenes, ¿no es cierto?, que se han fortalecido, ¿sí?, que se han fortalecido cuando han visto que la lucha por los derechos ha avanzado y ha ganado terreno. Estos monstruos, estos antiderechos que este rato han sacado todas sus fuerzas y todo su odio a través de las redes, a través de las expresiones, yo he visto cómo se han peleado grupos de amigos, grupos de familias, vecinos, grupos de personas que han trabajado en un lugar por esta confrontación en donde justamente lo que ha sacado es este odio increíble que está guardadas en nuestras relaciones, ¿no es cierto? Y sí, efectivamente, uno de los actores fundamentales en estos procesos han sido los grupos indígenas, yo creo que porque tienen algunas cualidades. Sí, hay cualidades muy, muy poderosas y muy importantes, cuál es su lucha y su relación con el territorio. No es que, alguien decía en algún momento, no es que ellos nacieron en el Ecuador, en el territorio del Ecuador, fue el Ecuador que nació en su territorio, que es diferente entender este sentido de pertenencia. El tema del territorio y su arraigo a la tierra, ¿no es cierto? El tema de su identidad, por supuesto que es una fuerza muy grande, ¿no? Y el tema de la convicción de que han estado históricamente postergados. Si hay una conciencia en sí, y eso es una lucha justamente de clases. Lo que no pasa con algunos otros grupos que recién se está configurando de alguna manera este reconocimiento de que se comparte una identidad de postergación. Es decir, estamos dando un salto desde lo que ha sido los derechos individuales en la lucha por los derechos humanos hacia lo que son los derechos colectivos. Esta posibilidad de encontrarnos con el otro para luchar codo a codo es algo que se está fortaleciendo ahora justamente frente a estas expresiones de odio, frente a este monstruo de varias cabezas que hemos
que hemos enfrentado estos días. Yo estoy de acuerdo con ese análisis, sin embargo, tal vez en ese punto, por lo menos, soy un poco más pesimista en el sentido de que lo que vimos aquí en el Ecuador es que todavía las luchas estaban muy compartimentadas en muchos sentidos. El movimiento indígena, y fue interesante, es decir, ver que tiene todavía o que ha recobrado la capacidad de organización y movilización que no veíamos hace algún tiempo. Pero también es cierto que esa lucha un poco les dejamos solos en cierto sentido, digamos. Yo recuerdo el miércoles hicimos un conversatorio con algunas compañeras, mujeres, digamos, que estuvieron en ese frente de lucha y decía, Tienen que hacer es que era espacios más terrible. amplios. Sí, bueno, un video por ahí circula y esto también son ideas que se difunden. Pero, digamos, lo que ellos decían es que habían gente que se solidarizaba y llegaba con comida y tal, y ellos decían, es que no nos dejen comida, quédense aquí, o sea, pónganse aquí, luchen con nosotros, porque esto a la final es una lucha más bien que va a muchos otros espacios. Y eso no necesariamente se vio, digamos, los transportistas tuvieron una lucha y, digamos, en un momento desactivaron esa lucha cuando tenían algunas cartas sobre la mesa o lo que hubiera sido. Los estudiantes tenían un poco una lucha, los indígenas, es decir, todavía estaba compartimentado. Y no hay todavía una conciencia, digamos, de clase que permea todas esas luchas. Y por supuesto, eso está exacerbado por una lógica de racismo que en esta sociedad explotó, digamos, en estos días, ¿no? Es decir, se escucharon y se vieron cosas terribles y se evidenciaron fracturas que, digamos, que se profundizaron probablemente en esta situación y que tendrán larga data para poder irse curando, si es que logramos en algún momento ir curando todo eso. Pero quiero decir, hay ahí como un trabajo súper grande por pensar, digamos, a los grandes retos que tenemos ya como país y como humanidad, inclusive para el futuro. Ya no es un asunto de ideología, no porque la ideología no sea importante, sino porque la ideología como sentido, como noción, palidece frente a los retos en los que estamos abocados en el futuro. Creo que ya es una defensa, si se quiere, Hay de otras principios. categorías. Hay otras categorías. Si el siglo XX fue el siglo de las ideologías, digo, el XXI va a ser el de las axiologías. Vamos a tener que volver a pensar en los valores, en la idea del hombre genérico, digamos, del ser humano como noción y como concepto. Y eso es una empresa enorme, porque eso es repensar los valores con los que se fundaron nuestras Repensar la democracias. ética civilizatoria, que efectivamente es la que este rato está cuestionada porque ha habido una ética utilitarista que todo lo pone al servicio del capital. Pero está visto, digamos, que esas éticas están colapsando. Y digamos, lo que a mí me asusta un poco es que, no sé, no veo, pero es que, bueno, la historia cambia, también da giros que son imprevistos también. Gente que esté como que proponiendo con fuerza un discurso que vaya, digamos, que vaya llenando ese vacío. Es decir, un edificio se está cayendo, pero todavía no está claro qué va a reemplazar ese edificio. Y por lo tanto lo que tenemos es incertidumbre, es, digamos, un montón de tensiones. Es decir, estamos en un momento muy crítico, digamos, donde todo se está un poco Ahora, de todas resquebrajando. maneras, si me robo 2 minutitos nada más, de todas maneras es interesante ver la participación de los jóvenes. Yo he podido participar con suerte de algunas reuniones de una asamblea autónoma popular que emergió así de la voluntad de la gente de reunirse para ganar fuerza, ¿sí? Y son los jóvenes los que están justamente poniendo sobre el tapete qué tipo de discurso se quiere poner. No es el discurso particular, no es el discurso fragmentado, es justamente la de entender otra forma de relacionarnos, otra calidad de relaciones, otra ética. Y entonces, en esa medida, yo creo que son los jóvenes los que están cuestionando estas estructuras del pensamiento que algunas veces caen solamente en el espectro de la ideología política y que no es suficiente, ¿no? Sino, justamente a mí me parece muy importante lo que acabas de decir, Israel, cómo frente a este derrumbe de este edificio podemos plantear estos otros imaginarios que yo veo, sobre todo, ya digo, en la juventud se está incorporando como este cuestionamiento más amplio a lo que significa la civilización y la humanidad. Así es, agradecemos a la presencia de Anita Salazar, así de Israel Hidrobo, docentes de la Universidad de Cuenca, y también solo para corregir un tema que dije al inicio, pues no hay segunda vuelta en Argentina, pues Fernández gana
con mayoría y pues ya será también un tema de transición en lo posterior que también habrá que debatirlo, que también habrá que mirarlo cómo se va dando este tema. Y de otra manera también decir a toda la gente que esté pendiente a los medios independientes digitales de todos los países, de las realidades que el día de hoy hemos hablado. Sin duda el cerco mediático o el estado de propaganda es algo que afecta a los países de Latinoamérica y que hace que la veracidad de las noticias, lo que realmente está aconteciendo, eso si lo unimos un poco a la tecnología, pues podemos tener un poco mejores de criterios. Así que esa recomendación también. Y nos vamos con una pequeña pausa musical también con Víctor Jara para realmente dar escena de todo lo que se ha vivido estos días en las calles. Así también como decirles que nos vamos ya con nuestro segmento LGBTIQ más al regresar.